Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. ¿Cómo describirías tu acercamiento diario a la palabra de Dios? ¿Tienes alguna rutina en particular que te gusta usar al acercarte a su palabra? Quizás tienes un lugar, un horario específico en el cual te gusta acercarte a Dios. Quizás por las mañanas tomándote un cafecito o en otro momento del día, pero quizás hay un lugar específico que tienes separado para ese tiempo a solas con Dios. ¿Tienes alguna estructura en particular en este tiempo en la palabra del Señor? Por ejemplo, en este devocional en casa usamos una estructura de un acróstico, con el acróstico CASA: confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Esa es una estructura. Quizás en tu tiempo devocional te gusta leer un libro de la Biblia, leer todo ese libro y luego sigues con otro y así vas avanzando por la Biblia. O quizás te gusta usar uno de estos libros de reflexiones devocionales que te llevan a distintas partes de la palabra de Dios. En todo caso, si no tienes una rutina diaria de leer la palabra del Señor, quisiera animarte a que puedas ser más constante en esto. Y en particular, hoy hablaremos acerca de cómo podemos mantenernos firmes en la palabra del Señor. Bueno, mi nombre es Adam Cavín y te doy la bienvenida a un nuevo devocional en casa. Y el versículo que estaremos leyendo hoy, el apóstol Pablo está al final de su vida y él está dejando unos últimos consejos a Timoteo, su hijo espiritual. Y te recuerdo que puedes dejar aquí abajo en la caja de comentarios, puedes dejar tus peticiones de oración o algún comentario o pregunta sobre este devocional. Te invito a que busques conmigo 2 de Timoteo 3:15. Y dice así, en la versión internacional: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Muy bien, ahorita vamos a escuchar una canción, pero quiero invitarte que si tienes tu Biblia cerca, mientras escuchas esta canción, que trates de identificar dos cosas en este capítulo 3 de Timoteo. Si miras unos versículos atrás, antes de este versículo 15 que acabamos de leer, puedes buscar dos cosas. Primero, una advertencia que Pablo le está haciendo a Timoteo. Y en segundo lugar, una exhortación o un consejo que Pablo le está dando a Timoteo. Así que mientras escuchas esta canción, si tienes tu Biblia cerca, te invito a identificar estas dos cosas: una advertencia y una exhortación o un consejo de Pablo hacia su hijo espiritual Timoteo. Escuchemos la canción y continuamos. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu
continuamos con nuestro devocional y quisiera preguntarte si pudiste revisar esos versículos anteriores a este versículo 15 que leemos hoy y si encontraste esa advertencia y esa exhortación o consejo que Pablo le da a Timoteo. Muy bien, la advertencia tiene que ver con los falsos maestros, ¿cierto? Que hubo falsas enseñanzas, falsos maestros en ese entonces. Es cierto que también hoy hay eso, así que es una advertencia para Timoteo, pero también para nosotros hoy. Y la exhortación es a permanecer firme en la palabra de Dios. Ese es el consejo, uno de los consejos finales que Pablo le da a Timoteo, que permanezca firme en la palabra de Dios. Si miramos el versículo 14, el versículo anterior al que estamos leyendo hoy, dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido. Y luego nos damos cuenta que se refiere a las Sagradas Escrituras, a lo que aprendió de la palabra de Dios. La traducción viviente dice permanece fiel. Y la Biblia de las Américas dice persiste. Ahora, el versículo 15 que estamos leyendo hoy dice, conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría. Y esto me recuerda al Salmo 1. Quizás recuerdas ese texto. Los primeros 2 versículos quisiera leerlos. Y dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Ahí tenemos un maravilloso ejemplo de lo que es no seguir los malvados o el consejo necio, sino más bien seguir el consejo de Dios, seguir la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Y me gusta mucho lo que dice este segundo versículo del Salmo 1. Dice, día y noche medita en ella. Esa parte de la meditación en la palabra de Dios puede ser una clave importante para lo que es mantenernos firmes en la palabra del Señor. Hace un momento les preguntaba que describieran cómo es su tiempo devocional o el tiempo de acercamiento a la palabra de Dios. Y quisiera, en base a este versículo del Salmo que acabamos de leer, proponerte que para permanecer firme en la palabra no es suficiente con solo leerla. También debemos meditar en ella o reflexionar en ella, si queremos cambiar el término. Meditar en la palabra o reflexionar en ella. Meditar en su palabra requiere más tiempo que solamente leerla. Requiere también más disciplina. Requiere, por supuesto, más paciencia también. Requiere una mayor concentración. También requiere quietud y silencio. Puede que con bulla o con ruido alrededor podemos leer algo, pero para meditar en ello, para reflexionar acerca de eso, requiere como una quietud y una paz y un silencio. Y quisiera preguntarte si tú tomas el tiempo al hacer tu acercamiento devocional de hacer estas cosas. ¿Consideras que pudieras crecer más en la meditación de la palabra de Dios? Yo creo que yo sí. Por eso quisiera en este momento de confesión traer eso ante el Señor, entendiendo que para estar firme en su palabra es necesario meditar en ella, no solamente leerla. Vamos a orar en confesión. Padre Celestial, confesamos en este momento que nuestro acercamiento a tu palabra muchas veces se caracteriza por cosas como el afán. Tengo un tiempo limitado para acercarme a ti, porque pronto inicia otra actividad o tengo otro compromiso. Y puede ser que haga el tiempo a solas contigo a la carrera o con un tiempo limitado. También se puede caracterizar por distracciones. Se puede caracterizar también por no darle la prioridad a ese tiempo que eso amerita. Como cuando tengo el tiempo separado para estar contigo, pero
llega otra actividad o entra una llamada o sucede algo y eso queda desplazado. El tiempo en tu palabra queda desplazado para un momento más adelante en el día o ya hasta la noche o en algunos casos ni siquiera se da, Señor. Confesamos que muchas veces no damos la prioridad a este tiempo, aún la importancia o la expectativa o la preparación suficiente para ese tiempo. Llegar a tu palabra con un corazón aquietado, con un corazón dispuesto, preparado para meditar en lo que vamos a leer. Perdónanos, Señor, porque muchas veces el tiempo en tu palabra se caracteriza por eso y no por una devoción de un tiempo completamente rendido a ti, en el cual no hay distracciones ni hay afanes. Perdóname y perdónanos porque muchas veces esto hace parte de nuestros tiempos contigo, que aunque los hagamos, a veces no son en condiciones óptimas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dedicar el tiempo de la mejor manera, a priorizar este tiempo en tu palabra, para así estar firmes en ella. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a escuchar esta canción y seguimos con nuestro devocional. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en el segundo segmento de nuestro devocional, que es la A de adoración. Y una pregunta que viene a mi mente con este texto es: ¿por qué es tan importante para Pablo que Timoteo se mantenga firme en las Sagradas Escrituras? Y pues podemos entender que a la luz de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, es imperativo que Timoteo esté aferrado a la verdad. Y si leemos el siguiente versículo, que es muy conocido, el versículo 16 de 2 de Timoteo 3, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, esto no son palabras humanas. Lo que está aquí es palabra de Dios. Es inspirado por Dios, viene de Dios. Él inspiró a sus siervos para plasmar aquí su palabra para nosotros. Es decir, aquí no hay errores. Esta es la pura verdad. Es la completa verdad. Es
100% confiable. Dios y su palabra son 100% confiables. Yo pienso que este es un motivo para adorar a Dios. Muchas personas adoran a dioses que pues, no se comunican, no dicen nada. Esta es la comunicación de Dios con nosotros. Él quiere hablarte a ti, quiere hablarme a mí, y principalmente lo hace a través de su palabra. Vamos a adorar entonces al Señor por esto. Ora conmigo, adorando al Señor. Padre Celestial, tú eres un Dios cercano, tanto que tú nos hablas, que tú te comunicas con nosotros, que tienes algo que decirnos. Y tienes tanto que decirnos que está plasmado en estos 66 libros. Gracias por tu palabra. Te adoramos porque eres un Dios cercano que se comunica con su pueblo. Te adoramos porque eres un Dios que nos hablas, porque eres un Dios de verdad, que todo lo que tú hablas, que todo lo que tú comunicas es verdad. No hay nada en lo que podamos leer de tu palabra que sea engañoso, que sea mentira, sino que todo es verdadero, todo es veraz. Tu palabra es 100% confiable, podemos confiar en ti. Por eso te adoramos como un Dios verdadero, como un Dios confiable, como un Dios que se comunica con su pueblo. Te exaltamos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue con nosotros, escucha esta canción y continuamos con nuestro devocional. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. En nuestro tercer segmento, que es la S de súplica, quisiera que viéramos el inicio del versículo que estamos leyendo. Las primeras palabras del versículo 15 dicen: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Desde tu niñez. Y pues si miramos el capítulo 1 de esta carta, nos damos cuenta que fueron su abuela y su mamá, su abuela Loida y su mamá Eunice, que le enseñaron las Sagradas Escrituras a Timoteo. Qué bonito eso. Pues su papá, no nos habla la palabra de Dios acerca de su papá, tal vez había fallecido, pero qué bendición que su abuela y su mamá le enseñaran las Escrituras. A propósito de la niñez o de la infancia, se cuenta la historia de
un evangelista norteamericano llamado D.L. Moody, tal vez has escuchado hablar de él. Él regresaba de una reunión evangelística y al regresar alguien le preguntó, ¿cómo te fue en la reunión? ¿Alguien se salvó en esta reunión evangelística? Y él dijo, sí, me fue muy bien. Se salvaron 2,5. La persona pensó y luego rió un poquito y dijo, sí, ya te entiendo. Te refieres a que se salvaron 2 adultos y un niño. 2,5 se salvaron. Y él dijo, no, al contrario. Se salvaron 2 niños y un adulto. La persona se quedó extrañada. ¿Cómo así? No te entiendo. Y resulta que aunque se salvaron 3 almas esa noche en esa reunión, fueron 2 niños o 2 vidas que fueron salvas porque fueron 2 niños. Se salvaron en su infancia, es decir, le quedaba toda su vida por delante para servir a Jesús. Y el adulto que se salvó, pues máximo fue media vida, porque ya había dedicado la mitad de su vida al mundo y solamente le quedaba el resto de su vida, quizás la mitad de su vida para poder rendirla al Señor. Bueno, esto para enfatizar la importancia de anunciar el Evangelio a los niños, porque tienen toda su vida por delante y pueden rendir toda su vida al Señor, a diferencia de un adulto que le queda mucho menos tiempo, mucho menos vida para dedicar al servicio de Jesús. A propósito de esto, los judíos solían desde una temprana edad enseñar la ley de Dios a los niños. Desde los 5 años se les enseñaba y en muchos casos esto implicaba la memorización de la ley, la memorización de la palabra de Dios. Así que yo en este momento de súplica quisiera invitarte que oremos por aquellas personas que instruyen a los niños, aquellos que somos papás, tenemos nuestros hijos, tenemos esa responsabilidad de anunciar el Evangelio, de enseñarles las Sagradas Escrituras a nuestros hijos. Quizás tú eres un abuelo y tienes esa carga por tus nietos y quieres que ellos sigan los pasos de Jesús. Entonces, en ciertas oportunidades que te reúnes con ellos, compartes algún versículo, algún texto de la Biblia con ellos. O eres un tío o una tía y quieres que tus sobrinos o sobrinas también se acerquen al Señor. O quizás eres un maestro de escuela dominical y tienes también ese inmenso privilegio de anunciar las buenas nuevas y de explicar y de compartir o comunicar las verdades de la palabra de Dios a los niños. Vamos a orar entonces por estas personas. Padre Celestial, gracias por los niños. Gracias por los niños que tienen, aún en su corta edad, la capacidad de entender el Evangelio. El Evangelio no es complicado. Un niño lo puede comprender y puede rendir su vida a ti. Ayúdanos, a los que somos adultos, a enseñar a nuestros hijos, a los nietos, a los sobrinos y a otros niños quizás de nuestra iglesia, si tenemos la oportunidad, especialmente aquellos que son maestros de niños, a enseñar, a aprovechar esa etapa tan especial en la cual el niño está absorbiendo, está escuchando, está aprendiendo, está interiorizando y tiene una mente mucho más capaz de memorizar incluso que nosotros que estamos mayores. Bendecimos a cada persona que enseña tu verdad a los niños y bendecimos también a estos niños. Abre sus mentes y corazones, permite que ellos comprendan el Evangelio, se deleiten en las verdades de las buenas nuevas y puedan dedicar su vida completamente al servicio tuyo. Qué bonito pensar en toda una vida, desde los 5, 6, 7 años hasta por décadas, una vida dedicada al servicio al Señor. Así como era el anhelo de Pablo con Timoteo también. Había escuchado desde su infancia la palabra del Señor y lo exhortaba a permanecer firme. Y oramos también suplicando que permitas que los niños que escuchan hoy tu palabra permanezcan firmes en tu palabra hasta el fin de sus días, Señor. Pedimos todo esto suplicándolo en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, sigue con nosotros al siguiente segmento. Escucha esta canción y continuamos. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este devocional. Este es el último segmento, que es la A de acción de gracias. Y pues, ¿qué podemos dar gracias en base a este texto? Pensando en esta abuelita y mamá de Timoteo que les enseñaron las escrituras, yo creo que nosotros también podemos agradecer al Señor en este momento por aquella persona o personas que nos anunciaron el Evangelio. Quizás fue algo reciente, escuchaste el Evangelio y has rendido tu vida al Señor. Quizás llevas toda una vida de rendición a Él y hace muchísimo tiempo alguien te compartió las buenas nuevas del Evangelio. Pero haz memoria, recuerda a esa persona o esas personas o esa serie de eventos y de personas que Dios usó para ayudarte a rendir tu vida a Él. Eso en cuanto al agradecimiento, pero recordemos que acción de gracias es una actitud, pero también es una acción, también es algo que ponemos en práctica. Y pues pensando como en resumir lo que hemos visto en este devocional, que hemos hablado de permanecer en la fe, el desafío que Pablo hace a Timoteo es que él permanezca en la palabra de Dios. Y pues se me ocurren dos palabras por la M que hemos mencionado ya en este devocional, que es la meditación y la memorización. Y este año en particular estamos meditando y haciendo nuestro devocional en casa en base a un versículo o 2 o 3 versículos, pero textos cortos. Y esos textos cortos favorecen mucho la meditación y la memorización de su palabra. Se me ocurría esta frase al pensar en estas dos palabras en cuanto a permanecer en la palabra de Dios. Yo estoy en la palabra cuando medito en ella. Y la palabra está en mí cuando la memorizo. Yo estoy en la palabra cuando medito en ella. Y ella está en mí cuando la memorizo. Así que el desafío de aplicación para el día de hoy y esta semana es que fortalezcamos estas prácticas de la meditación y de la memorización de su palabra. Así que vamos a orar terminando en acción de gracias. Padre amado, queremos darte las gracias en este momento, en particular por esa persona o esas personas que usaste para comunicarnos el Evangelio, que nos hablaron acerca de Jesús o que nos mostraron con su vida el Evangelio. Gracias, Señor, por esa persona o por esas personas que usaste. Úsanos también a nosotros de igual manera con otras personas, para que también podamos ser aquella persona que vive el Evangelio y que predica y comunica el Evangelio a otras personas. Pero también ayúdanos esta semana en estas prácticas
para afirmarnos más en tu palabra por medio de estas dos prácticas, la práctica de la meditación y de la memorización. Permite que estemos en tu palabra, meditando en ella, no solamente leyéndola, sino deteniéndonos para reflexionar sobre lo que está diciendo en ese contexto y lo que nos dice a nosotros hoy, y en las implicaciones de lo que dice ese texto. Ayúdanos a desarrollar esa práctica de la meditación en tu palabra y así estar en tu palabra, pero también que tu palabra esté en nosotros por medio de la memorización, de manera que cuando ni siquiera estemos pensando quizás en algo referente a la palabra, pero ahí está grabada en nuestra mente, está grabado en nuestro corazón, y al haberla memorizado, llega a nuestra mente y está en nosotros. Permite que eso sea una práctica en nuestra vida también, que en el día a día traigas a nuestra memoria textos bíblicos que hemos memorizado. Y llega el momento de aconsejar a alguien, o de escuchar a alguien, o de aplicar algo en una situación difícil en la vida, y ahí llega ese texto de tu palabra que ya está en nuestra memoria, que ya está en nuestro corazón. Y así estamos viviendo, Señor, en base a tu palabra. Ayúdanos en esto, Señor. Sabemos que requiere disciplina, que requiere tiempo, que requiere paciencia, meditar y memorizar. Pero esto nos va a ayudar a afirmarnos en tu palabra, así como Pablo instaba a Timoteo. También es el llamado para nosotros a fortalecernos y a afirmarnos en tu palabra día a día. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así terminamos el devocional de hoy. Te animo a suscribirte a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho. También puedes activar la campanita de notificaciones para que te lleguen esa notificación cuando publicamos algún contenido en nuestro canal. Bueno, el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.